En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bien, el acta de la sesión número 7 quedó a disposición de las comisionados y comisionadas, por lo que si no hay observaciones a su respecto, ¿se entendería aprobada? ¿Observaciones? ¿No? Se aprueba. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de fecha 13 de abril, remitido por el señor Mauricio Enríquez, director jurídico de Fundación Iguales, mediante el cual solicita audiencia ante la subcomisión con el objeto de exponer acerca de los principios constitucionales de interés de la entidad que representa, en especial los relativos a inclusión y no discriminación. Carta recibida el día 14 de abril del señor Domingo Namuncura, representante de la Comisión de Expertos en Derechos Indígenas, por la cual solicita audiencia ante la subcomisión con el objeto de exponer acerca de los principios, derechos civiles y políticos indígenas. Carta recibida el día 14 de abril de la señora Paula Salvo, en su calidad de representante de Plataforma Nada Sin Nosotras, mediante la cual realiza observaciones y sugerencias para la redacción del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, especialmente lo relativo a los derechos de las mujeres. Y finalmente, correo electrónico recibido el día 17 de abril del señor Sebastián Rivas, director de incidencia del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, por medio del cual remite documento denominado 4 desafíos para una mejor Constitución y la presentación 4 desafíos en el Chile de hoy, consistentes en análisis y reflexiones sobre el texto aprobado en general por la Comisión Experta. Toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a tomar acuerdo respecto a las personas que han pedido ser invitadas a la sesión en unos segundos más. Para dar un contexto a quienes están siguiendo nuestra transmisión, de acuerdo al reglamento de la Comisión Experta, el día de ayer, a las 11:59 de la noche, venció el plazo para el ingreso de enmiendas al texto aprobado en general, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar la confección del comparado para poder empezar la discusión en particular de las enmiendas, ¿ya? Ahí quisiera darle la palabra a la señora secretaria para que usted nos pueda contar cuáles son los tiempos que usted estima para poder tener a disposición el material de trabajo y empezar la discusión en particular. Sí, presidente. Recibimos ayer alrededor de 190 enmiendas. Estamos revisándolas y poniéndolas en un comparado y mañana alrededor de mediodía debiéramos tener todos los comparados listos de manera que sean revisados por la mesa de la corporación, de la comisión, y ya el día jueves o viernes debería estar a disposición de la comisión, de la subcomisión para comenzar ya a discutir sobre las indicaciones propiamente tales. Muy bien, entonces, tenemos del orden de 190 enmiendas, entiendo a los capítulos 1 y 2, que son materia de nuestra comisión. Entiendo también que señalaron cuáles son las materias de competencia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué materias van a llegar acá, señora secretaria? Sí, presidente, el secretario envió un oficio, entiendo, la semana pasada con las materias que eran de competencia de cada subcomisión y entiendo que también los comisionados mandaron las indicaciones a la subcomisión que según la competencia. Ahora, igual, por eso se va a hacer esta revisión previa, porque puede que haya materias que se entrecrucen entre 2 o incluso 3 comisiones. Entonces, por eso la idea es revisar todos los comparados antes de ponerlos ya en discusión en la subcomisión. Muy bien, entonces, en resumen, para que todos estemos claros, el comparado debiera llegar mañana, a más tardar mañana, durante el día miércoles, y por lo tanto va a quedar a disposición de la señora y los señores comisionados durante esta semana, ¿ya? Nosotros obviamente no tenemos ahora un mecanismo acordado para la discusión y votación de las enmiendas en general, por lo tanto eso es algo que vamos a desarrollar durante las próximas sesiones, ¿ya? Pero para que todos tengamos claro qué es lo que viene. 190 enmiendas entonces. Bien, en segundo lugar o tercer lugar, quisiera someter a consideración de las señoras comisionadas y los señores comisionados lo siguiente. Nosotros tenemos personas que han pedido ser oídas por la comisión, ¿ya? Nosotros tuvimos ya una primera ronda donde cada uno de los comisionados y comisionadas dispusimos la invitación para profesores, ¿ya? Evidentemente que la comisión, si bien es cierto, y aquí quiero ser muy transparente,
y muy claro, nosotros no sé si vamos a tener la capacidad de poder oír a todas las personas que quieran recibir, que pidan ser oídas, digamos, por un tema de tiempo, de espacio, de hora, de funcionamiento. Sin embargo, creo que podemos agendar una sesión de audiencia para aquellas personas que ya hace algún tiempo han pedido venir. Señora secretaria, ¿quiénes son las personas que han pedido audiencia? Presidente, la CONADI, la Defensora de la Niñez y las confesiones religiosas en Chile. Eso sería, entonces, la CONADI, Defensora de la Niñez, las confesiones religiosas, y hoy día se sumó en la cuenta, viene una solicitud de audiencia de... La Fundación Iguales. De la Fundación Iguales. Comisión de Expertos en Derechos Indígenas. La señora Paula Salvo envía observaciones y sugerencias. Claro, entonces... Y lo mismo que el señor Rivas del Laboratorio Pivotes, mandan documentos. Ya, yo no tengo ningún problema en que, si les parece a los señores comisionados y señoras comisionadas, nosotros podamos dejar quizás la sesión del próximo día martes en la tarde para poder escuchar a todas las personas. Yo tengo una observación con la CONADI, ¿ya? Porque la CONADI es un organismo gubernamental. No sé qué opinan, pero desde el punto de vista de que es una corporación que es un servicio público que está dentro de un ministerio, entonces, desde el punto de vista del tiempo, si el Ejecutivo quiere venir a través del ministerio respectivo, pero no sé si nosotros tenemos que recibir a organismos que sean gubernamentales, porque de lo contrario, si no, va a poder venir una empresa estatal, va a poder venir una serie de otros institutos que por supuesto pueden ser interesantes, pero por un tema de tiempo no los vamos a poder recibir. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero yo propondría, bueno, la Defensora de la Niñez, que es un órgano, o sea, la CONADI está asociada al Ejecutivo, eso es lo que quiero decir. La Defensora de la Niñez, las confesiones religiosas, Fundación Iguales y la Comisión Indígena, dejarlas para el otro martes. ¿Sí? ¿Tomamos el acuerdo? Ya. Así se acuerda. Bien. En tercer o cuarto lugar, corresponde que nos pongamos de acuerdo en un poco cómo seguir con el debate en la comisión, ¿ya? Nosotros tenemos las sesiones tomadas de los lunes, los martes y los viernes, y yo quisiera proponerle a la comisión, si le parece, iniciar un intercambio en general hoy día con un tema que no hemos revisado y que no hemos escuchado audiencias ni nada, que es el concepto o las normas respecto a nacionalidad y ciudadanía, viendo qué propuestas en general nosotros creemos o cuál es el estado del arte de esa normativa aprobada en general. Puede ser la sesión de hoy día, para tener una primera aproximación, y el día lunes, no sé, dejarlo a otro tema, que podría ser, por ejemplo, los estados de excepción, que también es un tema que quedó pendiente de la primera discusión de las normas aprobadas en general. El martes tendríamos audiencia y después el próximo viernes ahí nos ponemos de acuerdo en qué otro tema seguir, si buscamos algún otro tema grueso o derechamente empezamos a hablar respecto a las indicaciones, pero tendríamos hoy día nacionalidad y ciudadanía, lunes tendríamos estado de excepción para ver en el fondo, tener un intercambio de cuáles son las ideas generales y el viernes ya ver cómo continuamos, lo vemos el martes audiencia y el día viernes cómo seguimos. ¿Les parece? Bien, entonces quisiera darle la palabra a la señora secretaria de la comisión para que nos pudiese leer o hacer una relación respecto de cuáles son las normas que fueron aprobadas en general. No existe un capítulo, o no sé si quedó consignado como capítulo o como un epígrafe, párrafo de nacionalidad y ciudadanía. Entiendo que está en el capítulo 2, ¿cierto? Sí. Entonces, señora secretaria, tiene usted la palabra y abrimos la discusión, digámoslo así, ya en particular, digamos, salvo que señora comisionada Lagos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los comisionados y comisionadas y a la secretaría, a los camarógrafos, a todos los que están aquí y que nos están viendo la transmisión. No, solamente hacer una precisión para ver que estemos todos con la información correcta. El día de hoy, Nacionalidad y Ciudadanía, el día lunes, estado de excepción, y el martes, la próxima sesión va a ser el día lunes. Perfecto, muchas gracias. No, me equivoqué, perdón, tiene toda la razón. No, el viernes iríamos con estado de excepción, sí.
Perdón, tiene usted toda la razón, comisionada Lago. Estaba yo saltándome me lo había tomado sándwich. Perdóneme. Pero podemos dejarla para el martes o el lunes, como ustedes prefieran. Podemos dejar la audiencia para el lunes y el martes tenemos sesión de otro tema. Ya, entonces, viernes estado de excepción, lunes sesión, lunes de invitado y el martes tenemos la sesión habitual. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Sí. Presidente, hay un epígrafe de nacionalidad y ciudadanía en el mismo capítulo 2 y parte con el artículo 18, ya que el 17 es el de los derechos. El artículo 18 señala, 1, son chilenos, A, los nacidos en el territorio de Chile, B, los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero, C, los que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley y D, los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. 2, la ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Artículo 19. 1. La nacionalidad chilena se pierde, A, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero. B, por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. C, por cancelación de la carta de nacionalización. Y D, por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. 2. Los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo solo podrán ser rehabilitados por ley. No puede perder la nacionalidad chilena quien por ello devengan apátrida. Artículo 20. 1. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. 2. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Artículo 21. 1. La calidad de ciudadano se pierde. A, por pérdida de la nacionalidad chilena. B, por condena a pena aflictiva. Y C, por condena por delitos que la ley califica como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. 2. Los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en la letra B, la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieran perdido por las causales previstas en la letra C podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida su condena. Artículo 22. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos que esta Constitución establece podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Artículo 23. 1. En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. 2. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Artículo 24. El derecho de sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia. Eso es porque luego vienen las acciones constitucionales. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, nosotros tenemos normas más o menos en el orden que tiene la Constitución vigente para estos efectos. Vendría a continuación del capítulo de derechos, o más bien está dentro del capítulo 2, pero a continuación de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, y antes de las acciones cautelares, ¿ya? Eso es una novedad en el ordenamiento jurídico que estamos diseñando y proponiendo, y que por supuesto hay varias cosas que actualmente no están. ¿Se ofrece la palabra? ¿Si alguien quiere tomar la iniciativa para discutir sobre lo aprobado en general? Bien, voy a tomar la palabra. A ver, este es un capítulo que en general en nuestra jurisprudencia, en nuestra historia constitucional, ha sido bastante pacífico. Desde el punto de vista de quiénes son los nacionales y quiénes son los ciudadanos. Nosotros tuvimos la visita del director, del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, quien hizo una relación bastante completa de algunos aspectos que en el capítulo aprobado en general están incompletos, no completamente acabados. ¿Cuáles son aquellos cambios que hay respecto de la legislación vigente y hacia dónde queremos apuntar? Desde luego, lo primero es que se hizo notar que nosotros no hemos definido en general
quiénes son los ciudadanos, ¿ya? Sin embargo, en el artículo 20 está claro cuáles son los derechos de la ciudadanía y que a mí me parece que en principio están bien logrados, ¿ah? La calidad de ciudadano otorga el derecho a sufragio y de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran, ¿ya? Esos son los derechos que emanan de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que definir quiénes son los ciudadanos. Hoy día en Chile, los ciudadanos son los chilenos mayores de 18 años y que no estén condenados a pena aflictiva. En principio, yo estoy por suscribir y por mantener ese criterio. La verdad es que nosotros, bueno, yo tengo acá un pequeño informe que me gustaría compartir con ustedes, que está acá, que básicamente, ¿cuál es un poco la situación de los países en general, ¿ya? De acuerdo al Observatorio Constitucional que la Biblioteca del Congreso puso a disposición de todos nosotros y además de fuentes abiertas, en general, la gran mayoría de los países tiene 18 años para la ciudadanía y por tanto para ejercer el derecho a sufragio. Más o menos de 240 países, hay más del orden de 205 que tienen la edad de 18 años o superior para poder votar. Hay algunos que son más exagerados. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tiene 25 años para poder votar. Y en general hay democracias que tienen más de 18. La isla Salomón 19 años, Camerún 20 años, Taiwán 20 años, el Líbano 21. Pero en general hay muchos países que, la mayoría de los países tiene 18 años para proceder al derecho a sufragio. Hay países que los tienen con menor edad también, ¿ya? Con algunos requisitos, entre los 16, 17 años, y dependiendo en algunos casos si hay circunstancias como si alguien es menor de edad o menor de 18 años pero contrae matrimonio, en fin, puede optar al derecho a sufragio. Por lo tanto, en mi opinión, creo que la norma actual deberíamos mantenerla. No sabemos todavía si hay indicaciones en ese sentido, pero nosotros debiéramos poder mantenerla. En segundo lugar, quisiera hacer notar que efectivamente dentro de la norma aprobada en general, ¿quiénes son chilenos? Nosotros hemos establecido cuatro normas. Los nacidos en territorio de Chile, los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero, los que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley y los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Si bien es cierto, se mantienen los criterios, la Constitución vigente tiene algunas restricciones, algunas características especiales que en el texto aprobado en general no están. Por ejemplo, los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero, actualmente la Constitución establece que tienen que esos chilenos haber tenido una fuente de la nacionalidad distinta a la letra B, cualquiera de las otras, por ejemplo. Y tenemos que ver si ese criterio lo vamos a mantener. En tercer lugar, el otro gran cambio que hasta el minuto en la norma en general tiene, el concepto de apatridia, que es un concepto que no está en la Constitución vigente, que me parece interesante de incorporar. Y en cuarto lugar, por supuesto, los conceptos de suspensión del derecho a sufragio y la pérdida de ciudadanía, que también en la norma aprobada en general por el Pleno de la Comisión Experta vienen también distintos y vienen algunas causales para suspender el derecho a sufragio que actualmente no están. Finalmente, quisiera hacer notar que en el artículo 23 de las normas aprobadas en general, las características del sufragio entiendo que también están recogidas en el capítulo de participación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver muy bien si las vamos a ubicar en esta norma o vamos a eliminar el artículo 23 para poder llevarnos la norma al capítulo de participación ciudadana. Acá hay temas que son bien interesantes, eso es lo normativo, ¿ya? Es lo normativo. Yo quisiera hacer en esta primera ronda de intervenciones solamente dos comentarios finales. Vinculado al tema de los extranjeros, ¿ah?
el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, llamó la atención, ¿no? Y también algunos medios de prensa recogieron si es que nosotros estamos disponibles a innovar el derecho a sufragio que tienen los extranjeros avecindados en Chile. A mí me parece que esa norma está correcta. No tiene nada que ver, en mi opinión, el fenómeno de la migración, que tiene muchas aristas, que aquellas situaciones jurídicamente que están completamente consolidadas de alguien que tiene, por ejemplo, residencia definitiva en nuestro país por más de 5 años, ¿ya? Por tanto, en principio, yo no soy partidario personalmente de innovar respecto de la norma que hoy día está en el artículo 22 de los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos que esta Constitución establece para elegir el derecho a sufragio. Hay otros debates, y termino con esto, que nosotros podemos abrir si queremos, ¿ya? Hay varias normas que establecen la necesidad de que, por ejemplo, sean los chilenos los que pueden ingresar a cargo de la administración pública, al margen de la elección popular, ya que es un derecho que los extranjeros no tienen. Los extranjeros no tienen derecho a optar a cargos de elección popular. Yo también soy partidario de mantener esa norma, que la soberanía chilena puede, por supuesto, definir. Pero, por ejemplo, en materia de administración pública, el Estatuto Administrativo establece que para ingresar a la administración pública hay que ser ciudadano con derecho a sufragio. Tenemos que analizar, por supuesto, esa norma de rango legal, pero podríamos, por ejemplo, abrir el debate de si eso queremos mejorarlo o no. Yo no adelanto ninguna conclusión, pero hay varios temas que uno puede actualizar. En definitiva, yo soy partidario, estimados miembros de la subcomisión, de mantener un poco lo que hay hoy día, sin perjuicio que me sumo al concepto de la apatridia. En algún minuto hay algunas observaciones respecto a las causales, por ejemplo, para la pérdida de nacionalidad por gracia, que también podríamos discutir. Hoy día no hay causales y por lo tanto sería súper interesante ver si el legislador está mandatado podemos mandatar al legislador para establecer causales, o derechamente el legislador democrático cuando quiera puede privar de la nacionalidad por gracia que ha sido entregada por ley. Esa es un poco mi primera aproximación. En este un tema que creo debiera ser pacífico del punto de vista de la proposición que debiéramos hacer. Muchas gracias. Dejo ofrecida la palabra si alguien quiere comentar respecto. Comisionada Undurraga, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la Secretaría y a las comisionadas y comisionados de esta subcomisión. Yo creo que efectivamente en este tema vamos a tener muchas coincidencias y usted se hizo cargo precisamente de aquellos temas que es interesante discutir, que podrían eventualmente cambiar. Efectivamente, en las normas aprobadas en general, solo se decía que son chilenos, en la primera causal, los nacidos en territorio de Chile, y nosotros creo que coincidimos, si lo entendí bien, por lo menos yo estoy firmando una enmienda en el sentido de agregar la expresión con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena, que es la norma actualmente vigente. Y me alegra mucho saber que el señor presidente está abierto también a incorporar una norma nueva sobre apatridia. Nosotros, aquí está la comisionada Lagos conmigo también en esta enmienda. Pues salía, no aparece firmando en esta, pero está de acuerdo. Sí, está de acuerdo. En esta enmienda sobre agregar que con todo los nacidos según la situación excepcional del literal A, es decir, estos chilenos nacidos en el territorio de Chile, que sean extranjeros, que se encuentren, los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile al servicio de su gobierno, hijos de extranjeros transeúntes, etcétera, respecto de ellos, que siempre serán chilenos cuando por efecto de lo dispuesto a dicha norma devengan en apátridas. Y esto simplemente sería el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas,
de 1954 y de la Convención para reducir los casos de apatridia en 1961, que Chile concluyó su proceso de adhesión a esas convenciones el 12 de abril del 2018 e hizo un esfuerzo muy grande por, en los casos sobre todo de personas, pero que muchos de ellos eran niños, apátridas en Chile, producto del creciente fenómeno de migración. Había muchos niños que estaban en Chile en situación de apatridia y se hizo en los gobiernos anteriores un esfuerzo grande para, cumpliendo con estos convenios, darle la nacionalidad chilena y en esta propuesta de norma, si llega a ser aprobada, ya sería un compromiso constitucional. Entonces me alegra mucho que tengamos esas coincidencias. Y después, respecto de la ciudadanía, claro, el artículo 20 solo había quedado no había quedado la definición de quiénes eran ciudadanos. Nosotros también estamos probablemente coincidiendo con las enmiendas o con las otras enmiendas presentadas que todavía no conocemos, pero de acuerdo a lo que le escuché, señor presidente, también suscribimos una enmienda para señalar que son ciudadanos chilenos quienes hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Así que en eso coincidiríamos. Tengo entendido que hay otra enmienda que establece los 18 años de edad para la ciudadanía, pero respecto del derecho a sufragio, eso ya es otro tema más específico respecto del derecho a sufragio, le daría derecho a sufragio voluntario a quienes tienen de 16 hacia arriba, pero ya eso es específicamente respecto de derecho a sufragio. Yo no sé si quiere seguir, digamos, voy a parar ahí y después podemos seguir con los otros temas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, comisionada Undurraga. Es muy interesante su exposición y muy clarificadora para algunos aspectos. Comisionada Lagos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que, y noté que no se ha mencionado en las intervenciones anteriores, que tenemos que resaltar que hemos incorporado este acápite de nacionalidad y ciudadanía en el capítulo segundo, en el marco del capítulo de derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Es decir, estamos situando en su lugar, en el marco del tratamiento de los derechos fundamentales, la nacionalidad y ciudadanía, y eso es un cambio orgánico que es relevante porque justamente sitúa en el lugar en que debe estar, ¿cierto?, la nacionalidad y la ciudadanía en tanto derechos fundamentales, y eso es importante, y eso es fruto del consenso de esta comisión. Por lo tanto, creo que es algo muy, muy valioso que debemos resaltar. Luego, bueno, estando muy de acuerdo con lo que planteaba la comisionada Undurraga en relación de la relevancia de establecer el reconocimiento, ¿cierto?, con rango constitucional de la necesidad de protección a las situaciones de apatridia, a propósito de la ratificación por parte del Estado de Chile de 2 convenciones en los últimos años, ¿cierto?, que son tremendamente relevantes. Quería resaltar esa idea y detenerme quizás para complementar en la iniciativa de enmienda que hemos planteado para suprimir el artículo 24 que se refiere a la suspensión del derecho a sufragio por interdicción en caso de demencia, dando cuenta que es necesario avanzar en la eliminación de esa norma a propósito de las obligaciones internacionales que ha ratificado el Estado de Chile con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas en situación de discapacidad. El artículo 29 de esa convención establece que las personas en situación de discapacidad tienen el derecho a sufragio, que los Estados deben garantizar el ejercicio de su ciudadanía y promover, ¿cierto?, y respetar su derecho a participar en la toma de decisiones públicas y políticas. Por lo tanto, es importante avanzar en eso y dar cuenta que, asimismo,
esta nueva estructura constitucional de la que nos hemos dotado, que ha establecido un nuevo capítulo de representación y participación ciudadana, que es tremendamente relevante, también intersecta con algunas de las cuestiones que nosotros estamos regulando. En ese sentido se propuso una enmienda por parte de diversos comisionados para suprimir el artículo 23 que nosotros hemos aprobado, que se refiere a las votaciones populares. El sufragio será personal, igualitario y secreto, y solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en la Constitución, y eso se debe a que justamente este nuevo capítulo de representación política y participación en el artículo 30 regula estas materias de manera más detallada. ¿Ya? Establece este artículo 30 que las votaciones populares y referendos, el sufragio será no solo personal, igualitario y secreto, como se había planteado en la norma que nosotros hemos aprobado, sino que también informado, que es un elemento muy relevante del derecho a sufragio, y por supuesto recoge también lo consignado en el inciso segundo. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer la evaluación en términos sistemáticos y orgánicos, dónde queda mejor ubicada esa norma, y en el evento de resolver no suprimirlo, estar abiertos a hacer, por supuesto, una incorporación de los elementos que ya están consignados en el otro capítulo y que se refieren a las mismas materias para que podamos avanzar en ello. Entonces ahí no digo idealmente suprimirlo, pero si es que no lo suprimiéramos, tenemos que hacer el ejercicio de armonizar, ¿cierto?, las normas para luego discutirlo con la otra subcomisión para efectos de que no haya duplicidad de normas en el texto constitucional. Eso por ahora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada Lagos. Tiene la palabra la comisionada Marcela Peredo. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Saludar a todos los comisionados que estamos en esta interesante sesión. La verdad que me uno a las palabras de la comisionada Lagos respecto de lo importante que es haber incluido nacionalidad y ciudadanía como derecho. Yo creo que eso hay que valorarlo, porque en realidad se actualiza algo que efectivamente son derechos civiles y políticos, que está así se ha entendido en las convenciones de derechos humanos, en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma Convención de los Apátridas que ha sido señalada en esta sesión, y la de Derecho Civil y Político al menos. Por lo tanto, me parece que es una buena noticia. También en esa misma línea, yo creo que fue, en términos generales, como primera aproximación, rescatar la idea de que, por esa misma razón, la acción de constitucionalidad cambia la acción de reclamación por nacionalidad cambia en el diseño de lo que está en la Constitución vigente en razón de lo que nosotros estamos proponiendo, porque en definitiva el orden ya no queda bajo el mismo acápite de nacionalidad y ciudadanía, sino que se extiende hacia las acciones constitucionales en general, lo que a mí me parece que también es valioso porque supone una idea de integridad de este capítulo en razón de considerarlo un derecho y por lo tanto consagrar la acción donde corresponde, ¿sí? Esas dos cosas a mí me interesaría mucho relevarlas. Y para distinguir, yo quisiera hacer una pequeña precisión, un alcance respecto del tema de la adquisición de la nacionalidad, porque nacionalidad y ciudadanía pareciera ser que es breve, pero a la vez tiene distintas, podríamos decir, derechos que a su vez lo componen, ¿cierto? Y en ese sentido la adquisición me parece importante relevar que es una norma de antigua data en la tradición constitucional chilena, que viene desde la Constitución de 1822, 1823, 1828, 1833, 1925, y que nosotros hemos intentado entonces seguir con esa tradición. Sí, tal vez hay algo que tengamos que conversar por el asunto en cuestión en relación a la segunda causal, me parece, de adquisición, respecto de los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero, que me parece que fue observada en algún momento por el CERVEL. A lo mejor habría que conversar sobre eso en razón de cuál sería el eventual límite de la adquisición de la nacionalidad. Creo que se nos planteó esa pregunta y tal vez a lo mejor tenemos que revisarlo, ¿cierto? Porque en el texto hay en el texto de la Constitución vigente hay una idea respecto de la línea hasta la cual se supone que se daría esa adquisición. Yo creo que a lo mejor eso habría que conversarlo, ¿no? A propósito de lo que se nos planteaba, o sea, como de la certeza jurídica respecto de ese artículo 18, por el número vigente, numeral B.
¿ya? Para efectos de que quedara clara la certeza jurídica respecto de la adquisición de la nacionalidad que creo que fue planteado en el Pleno, lo hago presente. Y respecto de la pérdida de la nacionalidad, bueno, me parece muy bueno, que ya lo hemos dicho y estamos todos muy contestes en ello, el tema de integrar de algún modo la causal de apatría, que sabemos que es contraria a los derechos humanos, y por lo tanto también relevar que la importancia de la idea de esta pérdida que quede bien regulada en términos constitucionales, deviene también de la tradición constitucional chilena de la Constitución del 25. Así que me parece importante, digamos, mantener esa consagración para certeza jurídica, tanto por la adquisición como por la pérdida del derecho. Y en materia de ciudadanía, a propósito de la duda que se ha presentado en razón de la edad de adquisición de ciudadanía, estaba revisando aquí algunos apuntes que tengo y a partir de ello estaba revisando que en la propuesta de la Constitución de la presidenta Bachelet, ella se expresaba que en materia de ciudadanía la edad eran 18 años. O sea, hay un antecedente de que esos 18 años se han mantenido en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, me parece a mí que no es necesario en ese sentido innovar. Bueno, hay varias constituciones que regulan estas materias y creo que sería un poco tedioso darlas a conocer, pero en definitiva hay una página muy buena para la gente que le interesa el constitucional y yo como profesora animo a que lo vean, que se llama constitutproject.org, y ahí pueden encontrar incluso el listado de constituciones en las cuales se contienen estos derechos y cuál es la calidad en la cual se encuentran. Eso por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peredo. Se ofrece la palabra. Comisionado Carlos Frontabro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo también a todos los comisionados, al personal de secretaría, en fin, a todas las personas que nos ayudan a transmitir esto por streaming, a los asesores y naturalmente a quienes estén viéndonos en esta hora de la tarde. Yo quiero señalar dos cosas. Una, primero, agradecer la reflexión que usted propone, presidente, y también llamo a la comisión en particular a pensar sobre el tema de la nacionalidad por gracia y la forma en que ésta se puede retirar. Me ha tocado estudiar un poco el tema y la verdad es que el sistema que existe en Chile es un poquito discrecional o, para ser más preciso, hasta arbitrario, digamos, ¿no? La verdad es que la concesión por gracia, igual que en general todas las gracias, esto es muy antiguo, se llamaban cartas de naturaleza en el régimen antiguo y estaba incluido entre todo tipo de concesiones de gracia que tenía el rey. Habían dos materias, gracia y justicia, ¿no? Cuando se concedía la gracia se convertía en un asunto de justicia, no era llegar y revocarlas así nomás, ¿no? Porque evidentemente cuando uno regala algo o da algo, lo voy a decir de esta manera, ustedes saben que la nacionalidad por gracia ni siquiera hay que preguntarle a la persona a la que se le concede, ¿ya? Pero una vez dado eso, no es llegar y quitársela así nomás, digamos. Y me parece que hay una cierta tendencia, más en los tiempos que vivimos, en que las redes sociales, en fin, la comunicación, etcétera, hacen que se genere una cierta presión que a lo mejor no ha cumplido con los criterios de racionalidad y justicia que son propios de las autoridades públicas y en general de las potestades que ejerce el Estado. En ese sentido yo creo que es una reflexión muy importante la que usted ha planteado, señor presidente, en el sentido de que si bien efectivamente durante nuestra tradición constitucional ha operado de esa manera, me parece a mí que ha llegado la oportunidad de preguntarse si esa es la forma en la cual queremos seguir operando en esta materia, digamos, ¿no? Es una cosa, yo sé que es una cosa específica, pero creo que es una cosa específica que da cuenta de una reflexión sobre la justicia y sobre la racionalidad con que deben actuar los poderes públicos, digamos, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad para poder debatir y discutir y quizás pensar en alguna fórmula que dé cuenta de la necesidad de eso. Y reitero el ejemplo que yo ponía en el antiguo régimen, en la concesión de carta de naturaleza, muchas veces, por ejemplo, las Cortes de Burgos en el siglo XIV, los propios ciudadanos cuando se juntaban le pedían al rey que le quitara las cartas de naturaleza que había dado a algunas personas por algunos hechos que habían cometido, y el rey no las quitaba así nomás, precisamente porque se había pasado a ser una cosa de justicia. Parece un poco
poco irracional que en una sociedad moderna, en una sociedad donde la racionalidad se supone que en nuestras decisiones opera más que lo que habría operado en el antiguo régimen, sea menos garantista, por decirlo de alguna manera, que lo que ocurría hace 6, 7 u 8 siglos atrás. Esa es una cosa. Y la segunda reflexión, y aquí voy a discrepar del resto de los comisionados, es que yo lamento, por razones históricas también, la desaparición de un capítulo destinado a nacionalidad de ciudadanía. Cuando uno revisa las constituciones de los países en general, estos, como hemos comentado tantas veces, obedecen a la capacidad innovadora que es necesaria, que el derecho tiene que hacerse cargo de nuevas realidades porque somos sujetos históricos y por lo tanto las cosas van cambiando y es necesario asumir esas nuevas realidades, pero por otra parte también obedecen a una cierta tradición. Y si uno toma las constituciones del mundo, la verdad es que esta materia está tratada en distintos lugares. Uno no la encuentra sistemáticamente tratada, qué sé yo, en un capítulo sobre derechos civiles y políticos, sino que a veces está tratada, por ejemplo, a propósito de la elección de las autoridades, de los congresos o del presidente, en fin, y ahí se señalan las edades para votar o las capacidades. Es más, hay países en los cuales ciudadanía y nacionalidad, y países de larga trayectoria, digamos, europeos me refiero, con una tradición muy larga, en los cuales no aparece esta distinción que nosotros hacemos entre nacionalidad y ciudadanía. Hablan de los ciudadanos, digamos, y los ciudadanos están indicando los nacionales, y después van a hablar del derecho a sufragio. Entonces, ¿eso es por ignorancia? No, es porque hay una cierta tradición, ¿no? Y en el caso nuestro, como bien recordaba la comisionada Peredo hace escasos segundos atrás, digamos, desde 1822 al menos, si mal no recuerdo, aquí tenía si me esperan un segundo, tengo el dato preciso, claro. Desde 1822 nosotros tenemos tratado en un título especial o en un capítulo especial la nacionalidad y la ciudadanía. Y yo creo, fíjense, que entendiendo las razones de fondo que ustedes han expresado y que las comparto, por supuesto, de que se trata de un derecho, diríamos, me parece a mí que es una pérdida en nuestra tradición constitucional el que esto no haya quedado en un capítulo independiente y autónomo que honra nuestra tradición constitucional, que honra el que tempranamente el país, desde que comenzó su vida independiente, haya tratado esta materia con bastante seriedad y regularidad, más allá de las déficits y pifias propias de otra época, por decirlo de alguna manera. Y es más, desde la Constitución del 33, y por tanto en la del 25 y en la digamos, en la que nos rige actualmente, el derecho de sufragio, por ejemplo, es considerado un derecho, y se habla del derecho sin necesidad, digamos, de que esté en un capítulo especial. Dejo hasta ahí nomás mis reflexiones sobre estas materias porque, claro, hay otros aspectos que se han tocado acá que tienen que ver más con las cosas de fondo que seguramente discutiremos a propósito del debate que tengamos. Muchas gracias, comisionado Frontaura. Se agradece la reflexión de todos. Se nota su oficio de historiador del derecho, así que siempre es muy iluminador también para la historia fidedigna del establecimiento de las normas. Comisionada Fuenzalida, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Tiene usted, por favor, adelante. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Sí, me parece que lo expuesto hasta ahora va en la línea correcta. Me parece que nacionalidad y ciudadanía es un artículo, una parte de lo que estamos haciendo que no va a generar grandes diferencias. Valoro sin duda lo incluido respecto de una norma que prevenga la apatridia, es algo que lo discutimos, lo conversamos bastante y que a mí sin duda me importa, que lo revisamos también en otras constituciones y una de las que les gusta tanto citar últimamente, que es la de la expresidenta Michelle Bachelet, que no se aprobó en su momento, pero que hoy día se cita muchísimo, innovaba en esto y fue algo que nos interesaba poder continuar. Asimismo, desde en mi caso, por ejemplo, la posibilidad de eliminar el artículo 24 respecto del derecho de suspender el derecho a sufragio por interdicción en caso de demencia. Creemos que ahí hay que profundizar un poco y hay distintas, quizás, definiciones, o no me gusta la palabra demencia, de hecho. Ya que se ha tocado en permanencia la posibilidad de bajar la edad de
para poder sufragar o ser ciudadano, ese en el documento anterior que se presentó en el texto aprobado fue una enmienda que planteé yo. Me hago cargo porque se ha dicho que fue de consenso y no es así, fue una propuesta que hice yo en lo particular. Y que en esta segunda etapa, para que no se siga profundizando en el tema y no se le tenga tanto miedo a darle algunas garantías a jóvenes que, sin embargo, bajamos su edad para que puedan ser penalizados, pero bueno, no fue de consenso en esta segunda etapa y no, al menos yo no insistí, no recuerdo si hay alguna más en las enmiendas presentadas, pero para que quede claridad al respecto. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Fuenzalida. Quisiera, después de que hice una especie de relación inicial, tomar de nuevo la palabra para comentar algunas cosas de fondo. Lo primero, me interesa muchísimo, porque todos quienes hemos estudiado muchas veces la historia del establecimiento de un precepto legal, a veces uno se encuentra que no todo tiene explicación, ¿eh? Entonces, lo primero que quiero despejar es que efectivamente, para el futuro, acá hay una norma que está duplicada, entre comillas, ¿ya? Y eso obedece a que cuando definimos la estructura de esta propuesta de anteproyecto de nueva Constitución, se introdujo un capítulo que la Constitución actual no tiene, ¿ya? Un capítulo que hemos denominado representación política y participación. Ya eso explica, y me gustaría dejarlo para la historia fidedigna del establecimiento de la norma, porque en esta primera fase de discusión en general, estos preceptos que se discutieron en comisiones distintas aparecen duplicados. Eso no es una falta de delicadeza en un error, sino que las comisiones fueron tomando, en algunos casos, la tradición o las normas donde están ubicadas. Eso una explicación. Lo segundo, yo quisiera suscribir la tesis del comisionado Frontaura. Me imagino que es algo que, desprovisto de todo apasionamiento político ideológico, podríamos revisar si este capítulo merece o no, al menos ya no tiene un capítulo porque eso requiere un acuerdo mayor, pero sí quizá una estructura, un párrafo diferente o con un epígrafe distinto dentro de los derechos, lo podríamos discutir. Me parece que las dos observaciones que hicieron los comisionados Frontaura y Peredo respecto a su ubicación debiéramos poder tomarlas en cuenta en su minuto. Yo quisiera, respecto del derecho a sufragio, quisiera hacer una pequeña reflexión. A propósito también algo que mencionó el comisionado Frontaura, que es cuál es la naturaleza del sufragio. Y eso me parece que es algo que el consenso en nuestra sociedad, en nuestra comunidad política ha ido cambiando, ¿ya? Yo recuerdo, yo soy de la época en que uno cuando cumplía 18 años, había dos instancias que uno lo hacían derechamente que haya pasado de etapa: inscribirse para el servicio militar y inscribirse en los registros electorales. Eso cambió con la inscripción automática. Entonces ya no había que... De hecho, había un mito antiguamente que los ciudadanos eran de 18 años, no pena aflictiva, y estar inscritos en los registros electorales, cosa que nunca fue un requisito para ser ciudadano, pero sí lo era para poder votar. Entonces, existía en algún minuto en Chile un consenso que se perdió respecto a la naturaleza del sufragio, si era un derecho o un deber. Y yo quisiera adelantar que nosotros hemos presentado una enmienda para la parte de deberes, incorporar como un consenso político que el derecho a sufragio es también un deber de las personas ejercerlo, ¿ya? Si es derecho o es deber, o es un derecho-deber, o al menos tiene dos dimensiones el derecho a sufragio. Por supuesto que es un derecho político, es un derecho civil y político propio de los regímenes republicanos, donde efectivamente las personas, la soberanía reside, nuestras bases dicen en el pueblo, pero tradicionalmente en la academia se entiende que es en la nación, en lo nacional, donde reside la nación, y su ejercicio es a través, una de las formas del derecho a sufragio. Y por supuesto, esa expresión de soberanía es un derecho de los ciudadanos, del punto de vista del régimen republicano, pero también creo yo que es un deber, y por lo tanto yo celebro de que exista hoy día un consenso. Por un tema de ubicación de las normas no va a quedar en los principios, pero no debiéramos innovar, en mi opinión, pero de que el voto es obligatorio, y eso ya marca una diferencia respecto a lo que pasó al menos la última década en Chile. Chile tuvo voto obligatorio aproximadamente entre el año 2010-12, fue la primera elección con voto voluntario, hasta la última elección presidencial, que fue, y la segunda última elección presidencial.
la última elección, que fue la del plebiscito, el llamado plebiscito de salida, plebiscito 2022, fue con voto obligatorio y en la norma constitucional vigente está previsto de que también sea así para este proceso constitucional. Por tanto, creo que vale la pena reflexionar respecto a cómo la sociedad chilena tuvo una experiencia de voto voluntario, que se entendía solamente como un derecho, a reivindicar esta doble dimensión del sufragio también como un deber. Entonces, me parece, y por eso anticipo, que nosotros tenemos una enmienda en la parte de deberes, que en el fondo el sufragio también es un deber de contribuir al bien común, entre otras cosas, para dotar de legitimidad a las autoridades que ejercen también soberanía. Creo que uno de los grandes males de la democracia moderna, contemporánea, entre otras cosas, se manifiesta con el desinterés, con la apatía, que en el fondo va minando, va socavando la legitimidad con que personas al final ejercen su autoridad en todos los niveles, a nivel regional, a nivel comunal, a nivel parlamentario. Por supuesto que no es solamente un cambio que tiene que ver con la obligatoriedad del voto, ¿cierto? Esto es un cambio profundo, pero sí volver a reencontrar en este proceso constitucional un consenso constitucional, es decir, un consenso político en torno a que el voto también tiene una dimensión de deber cívico, como se decía antaño, y me parece que eso es algo muy importante que creo que hoy día está bastante acendrado, y creo que va a ser bien que lo reactualicemos en nuestro pacto constitucional, o al menos la propuesta que vamos a hacerle al Consejo. Y finalmente, quisiera hacer una breve reflexión respecto de lo nacional, la nacionalidad, que tradicionalmente, y esto me interesa mucho poder ofrecer esta reflexión, jurídicamente siempre identificado como el vínculo jurídico entre una persona y un Estado, ¿ya? Pero claro, un Estado en la lógica del Estado-nación, no del Estado administrador, y por eso vale la pena reflexionar respecto a la realidad de lo nacional, y nosotros vamos a tener la oportunidad de poder conversar respecto a los conceptos fundamentales del Estado de Chile, cuando reafirmemos, volvamos a la discusión respecto de la forma de Estado, la forma de gobierno en Chile, pero qué importante, ¿no?, es la reflexión en orden a que lo nacional es lo propio de la nación, ¿ya? Y la nación, en la perspectiva que suscribo, es mucho más que el vínculo con una organización política determinada. Son tradiciones, es una historia, son los costumbres, los usos, la forma en que se ha incorporado nuestro lenguaje, la fe, la cultura chilena, ¿ya? Por lo tanto, yo quisiera volver a que lo nacional no es solamente identificar jurídicamente dónde una persona nace o dónde una persona se encuentra, sino que también la pertenencia a un grupo humano que tiene una historia y una cultura y que, por supuesto, se va construyendo y se desarrollando en el tiempo. Esto último es simplemente porque muy pocas veces discutimos respecto a qué es lo que conviene o no a lo nacional. Bien, se ofrece la palabra. Si alguien quiere tener alguna segunda intervención, comisionada Undurraga y después comisionada Peredo. Sí, muy cortito, señor presidente. Solo para aclarar que si llegara a efectivamente a aceptarse aprobarse la enmienda que suprime la pérdida o la suspensión del derecho a sufragio en el caso de interdicción por demencia, por supuesto que tendríamos que considerar la existencia de otra norma que existe, pero aclarar, digamos, que a las personas que no pueden votar por problemas o por condiciones de salud mental, que no están en condiciones de votar, porque hay muchas que sí están y tienen derecho a sufragio, a esas personas, por supuesto, no se les va a aplicar esto, van a estar exentas de la multa asociada al voto obligatorio. Entonces, una cosa va vinculada con otra, para que si hay alguna persona que nos está escuchando y tiene algún familiar en esa circunstancia, que sepa que estamos considerando esa situación en particular. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, comisionada Undurraga. Comisionada Peredo. Sí, una cuestión breve, dos asuntos.
Primero, en términos de la acción de reclamación de nacionalidad, me parece importante que no habíamos indicado que hicimos un cambio allí, porque actualmente está radicada en la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, hay una enmienda que se propuso para efectos de que quede claro que esta acción se presentaría ante la Corte Suprema para efectos ante la Corte de Apelaciones para que se apele ante la Corte Suprema, ¿ya? Porque en la redacción de lo aprobado en general, si bien es cierto queda claro el cambio ante la Corte de Apelaciones, no queda claro cuál es el efecto de la sentencia apelada. Entonces me gustaría que también quede en acta que se ha presentado una enmienda en ese sentido para efectos de que quede muy claro cuáles son las instancias que resuelven la acción. Y lo segundo, en relación a algo que ya se ha hablado respecto del sufragio y bueno, la ciudadanía de los 18 años y el derecho a elegir y ser elegido, etcétera, propio de los derechos políticos, yo sugiero que en definitiva este artículo 23 se pueda, digamos, como lo habíamos dicho en la sesión pasada, reiterar o sistematizar en unión a lo que se aprobó en la subcomisión 1. Para efectos de que no quede duda de cuáles son los requisitos del sufragio en este capítulo de derechos, y asimismo, digamos, en el capítulo respectivo. Me parece a mí que eso no, todo lo contrario, ordena los requisitos del sufragio, sobre todo por el contexto en el cual nos encontramos en que precisamente estamos en esos artículos en que se establece el derecho a sufragio y sus características. Yo creo que podría ser generar un desmedro en el hecho de quitar los requisitos y cambiarlos de lugar, sino que se puede reiterar y armonizar eso. Muchas gracias, comisionada Peredo. Pese la palabra. ¿No? Comisionada Lagos. Gracias, presidente. No, solo reforzar lo planteado por la comisionada Undurraga en respecto de la eventual supresión de la suspensión del derecho a sufragio, como dice en el texto, de las personas interdictas por demencia. Se presentaron enmiendas en el capítulo de representación y participación política, que justamente buscan establecer a través de articulado transitorio la subsistencia y ciertas reglas particulares para efectos de electores que no hayan concurrido a cumplir con su obligación, ya que estamos estableciendo la obligación del sufragio, ¿cierto? Su obligación de sufragar, y ahí se establecen ciertas excepciones específicas que serían aplicables para las personas con discapacidad, de manera tal que va a ser una discusión que no se va a sostener en el seno de esta comisión, pero efectivamente nosotras, a propósito de sugerir, promover a través de una enmienda la eliminación de esa norma, nos coordinamos adecuadamente con los comisionados que integran la subcomisión 1, que en particular va a ver este capítulo para efectos de que ahí no quedara un vacío y las personas en situación de discapacidad tengan las garantías necesarias. Sin perjuicio de ello, también comentar a propósito de la edad para ser ciudadano, que efectivamente concurrimos con una indicación que establece los 18 años. De todas maneras, se promovieron enmiendas justamente que reconocen en ciertas situaciones, sin perjuicio de los 18 años para la ciudadanía, la posibilidad de habilitar el derecho a sufragio en ciertas votaciones populares y referendos de nivel regional y local para las personas que hubiesen cumplido 16 años de edad, pero con carácter voluntario, para empezar, ¿cierto?, a habilitarles su participación política y la participación en la toma de decisiones públicas. Va a ser algo que se va a discutir también en el seno de otra subcomisión, pero nos pareció que era importante, ¿cierto?, habilitar mecanismos para que adolescentes participen progresivamente en los asuntos públicos. Gracias, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, comisionada Lagos. Tomamos nota de las enmiendas que conoceremos en su minuto. Tengo una pregunta. Si se suprime el artículo 24 de la norma aprobada en general, entiendo que las comisionadas presentes
para entender bien, ¿son partidarias de que no exista nunca la suspensión del derecho a sufragio? Porque hoy día tendríamos solamente una causal, que el derecho a sufragio se suspende por intervención en el caso de demencia. Esa norma entiendo que ustedes están por suprimirla, por las razones que se han expuesto acá. Y por lo tanto no se suspendería nunca, es una pregunta, porque nosotros, bueno, hemos suscrito una indicación para hacer un doble clic acá, una reflexión. Nosotros creemos que en algunos casos sí amerita una discusión al menos respecto de en qué casos una persona mayor de 18 años que no ha sido condenada a pena aflictiva puede tener su derecho a sufragio suspendido, que no es lo mismo que la pérdida de la nacionalidad. Hay que distinguir ahí, ¿cierto? Pérdida de nacionalidad, pérdida de ciudadanía y pérdida de la suspensión del derecho a sufragio. Entonces, nosotros sí somos partidarios de en algún caso reflexionar en torno a qué conductas de las personas pueden estar enfrentadas de manera especialmente grave con los deberes políticos y por lo tanto que se amerite que el derecho a sufragio, no eternamente, pero por un tiempo puede estar suspendido, ¿ya? Yo al menos suscribo que hay fórmulas en la Constitución vigente que son bastante atendibles, especialmente cuando se han involucrado hechos como eventuales actos que puedan constituir delitos terroristas, por ejemplo. Hay algunas normas que nos gustaría observar, pero en principio son partidarias de que no se suspenda nunca el sufragio para poder entender la filosofía completa. Comisionada Lago. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente no incorporamos una enmienda para agregar otras hipótesis de suspensión, sin perjuicio de ello, por supuesto, el espíritu del trabajo que estamos realizando es que podamos discutir estos temas, de que escuchar los argumentos que se planteen para efectos de incorporar eventualmente alguna hipótesis de suspensión y dar el debate en el seno de esta comisión. Yo creo que, y me voy a rogar el derecho a hablar por las demás comisionadas que no suscribimos la enmienda que ustedes sí plantearon para incorporar otras hipótesis, de que estamos, por supuesto, abiertas a seguir debatiendo, a revisar las enmiendas que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer para ver si podemos suscribirlas, concurrir con nuestro voto. Así es que, en ese sentido, presidente, desde ya, sin perjuicio de que no se haya presentado una enmienda en ese sentido, ponernos a disposición a que podamos llevar la discusión para ver si alcanzamos un consenso en la incorporación de eventualmente una nueva hipótesis de suspensión, sin perjuicio de ella. Y ahí, por supuesto, como no hay otra hipótesis de suspensión, me imagino que la Secretaría tomaría esa enmienda como la supresión de ese literal y después podría verse la posibilidad de incorporar otros y podemos resolverlo en términos ya más reglamentarios de cómo abordar esas enmiendas. Muy bien. Bien, yo creo que muy bien. Yo creo que hemos tenido un primer acercamiento en materias más de fondo. Nos parece que con el itinerario que hemos diseñado, acordado aquí en la comisión, ya tenemos un cronograma a corto plazo de trabajo que nos permita ir abriendo la discusión en otros temas. No sé cuántas enmiendas. Usted me dijo, señora secretaria, que habían del orden de 190 enmiendas, así que vamos a tener un harto trabajo, pero sin duda, no tengo ninguna duda, vamos a llegar a los acuerdos necesarios para poder tener un muy buen capítulo en esta materia. Así es que nos veríamos el viernes para trabajar los temas de estado de excepción constitucional. Ahí, bueno, vamos a tener comparado, así que vamos a tener más o menos claro dónde van a estar las principales diferencias. Quiero adelantar que nosotros en esta enmienda, para poder discutir, repusimos lo que tiene la Constitución vigente y a partir de eso discutimos en torno a las diferencias que puedan haber y vamos al menos cerrando acuerdos preliminares. Así es que, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.